Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 17 de junio, aquí en Política con Carreño, claro que sí. Eh, Espero que estén bien, tranquilitos en sus casas, en sus trabajos y nosotros acá, ya pronto para el nuevo programa, ¿no? Conversar algunos temas, yo estoy mirando acá. Y, y hay cosas que, claro, usted amigo dice, pero ¿cómo? Sigue la oposición y va a seguir, y va a seguir con el asunto del CAE. Y no sé hasta cuándo. A mí me llama la atención, amigos, todo esto. El increíble, yo nunca vi, cinismo, la hipocresía, es que ya lo hemos dicho tantas veces, pero todos los días aparecen nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo voy a comentar ahora, con esto voy a comenzar el programa de hoy, es una carta, ha llegado carta, claro, ha llegado carta. ¿De quién? ¿Recuerdan? El juego ha llegado carta, en la moneda se están preguntando, ¿de quién? De la oposición. ¿Y quiénes firman esta carta? Todos. Democracia Cristiana, PPD, Partido Socialista, Partido Comunista y Partido Frente Amplio. Todos ellos firman una carta dirigida al presidente José Antonio Cast. ¿Y cuándo? ¿Cuándo hicieron llegar esta carta? Ayer lunes, claro, ayer lunes hicieron llegar esta carta. ¿Y, ¿y qué dice la carta? Por cierto, no le preguntan por la salud, ¿no? No, no. Ni tampoco le desean en la carta que le vaya bien. Tampoco. Es una carta, yo diría, además de ilustrar la hipocresía de esta gente, el cinismo, lo cara de palo, la sinvergüenzura de esta gente, ilustra la prepotencia, ¿no? Todavía no entienden que perdieron las elecciones. Todavía no aceptan que en este momento no son nada, no son nadie. Es un grupo que está ya en el Parlamento, una oposición desarmada y desalmada, y que solo se junta cuando se trata de joder al gobierno, de hacerle perder su tiempo, de provocarlo, denostarlo. Ahí se juntan, pero que no hay planteamientos claros, como lo que se espera de una oposición, ¿no? Porque está bien, perdieron y bueno, ahora están allá y uno piensa, van a dialogar, van a tener un tipo de planteamiento, nada. Entonces, ¿qué dice la carta? Que pare de inmediato, hablan de inmediatamente, ¿no? Que pare de inmediato con el cobro a los morosos del CAE, ¿no? A los frescos del CAE. Entonces la razón que dan, porque familias completas están afectadas, ¿no?
y ni plata para la locomoción, para la micro tienen, pues, claro. Entonces, esa es la primera parte de la carta, ¿no? Que pare el gobierno, que pare José Antonio Cast, porque la carta está dirigida a él. De inmediato, con el cobro del CAE, ¿verdad? A estos frescos, ya sin vergüenzas, porque muchas familias están afectadas, dicen la carta que no tiene para comer, no tiene para sus cosas mínimas, ni para la micro, dice. Entonces, esa primera parte de la carta, uno la responde con la única respuesta posible. Nadie se preocupó durante el gobierno de Boric de hacer cumplir la ley, de cobrar la deuda. Esa es otra cosa. Ese es otro cuento. Y llega un nuevo gobierno y el nuevo gobierno cobra a los morosos, por darle un nombre elegante. Y como yo le he dicho, hay casos en que, bueno, la gente ha intentado o se ha quedado sin trabajo. En fin, debe negociar. Pero la deuda hay que pagarla, amigo. Es que esta gente no entiende. Esta gente no entiende. Entonces, claro, ellos estaban tranquilos porque nadie cobraba a estos sinvergüenzas. Porque esta gente que hoy se victimiza y es victimizada por esta oposición sin principios, sin ética, esta gente vivió años, pudiendo haber pagado mensualmente su deuda, su compromiso, pero vivieron gratis. Simple. Porque otros pagábamos con nuestros impuestos su educación. Esa es la primera parte de la carta. Pero además, ¿no? Claro, eh, piden entregar, y esto es francamente de una desfachatez que no tiene límites. Lo que pasa es que la prensa oficial, esos canales de televisión y medios también, ¿no? No le dicen a esta oposición lo que hay que decirle, que son unos cara de palo, unos desfachatados, unos hipócritas. Me gustaría ver un titular de la Tercera, oposición hipócrita, o del Mercurio, o de algún medio de región, que tal vez hay y yo no lo conozco. Porque siempre ese principio, ¿no? Pero cuando una oposición escribe una carta tan desfachatada, descarada, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, con una cara de palo, por no decir otra cosa, ustedes la dicen por mí, por favor, me la comentan, es de verdad, yo creo que insólito, inadmisible. Entonces, piden lo siguiente: entrega de soluciones urgentes para todas las personas cuyas cuentas corrientes fueron vaciadas. Una solución urgente para esta gente. Se preocupan, ¿no?, de las cuentas corrientes de esta gente. Pero nunca se preocuparon de cobrarle a esta gente. Nunca. O sea, porque varios de ellos también no pagaban el CAE.
y menos cuando Boric dijo que nadie más iba a pagar el CAE, que iba a condonar. Menos. Entonces, claro, ellos, ninguno, son bellacos, hipócritas, claro, piden soluciones urgentes. Pero si fue su gobierno el que prometió terminar con el CAE. Y yo voy a leer enseguida las declaraciones de Gabriel Boric en octubre. Las voy a leer textual, lo que él dijo. Claro, ellos no ofrecieron ninguna solución. Y fueron tirando la pelota, ¿no? Como decimos en Chile, chuteando la pelota hasta que le llegó a este gobierno, como todo lo que ellos dejaron. Entonces, lo que ellos no hicieron, lo que ellos no exigieron, ahora le exigen a este gobierno que lo único que ha hecho es aplicar la ley y cobrar a estos pillos que por años, pudiendo haber pagado, no pagaron. Así de simple. Bueno, pero además dice la carta que el financiamiento de la educación superior es una tarea de Estado, ¿no? Y que para enfrentarla, dice, debemos pensar en criterios de sostenibilidad del sistema, pero que una discusión sobre el endeudamiento por estudiar es un elemento insoslayable. Entonces, claro, la educación superior es un problema de Estado, cierto, pero sería bueno entender que el Estado de Chile no puede hacerse cargo de miles y miles de estudiantes que van a la educación superior y muchos de ellos sin tener ninguna condición de ir a la educación superior porque son analfabetos además, aunque ese es otro punto. Pero no puede el Estado estar pagándole educación superior a todo el país. El Estado no tiene plata para ello. En algunas universidades latinoamericanas, como la Universidad de Buenos Aires, es gratis, pero usted reprueba un ramo y se manda a cambiar. Tiene que irse. Entonces, vagos como los que estudian acá no podrían estudiar en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo van a ir a estudiar si no saben ni leer, ni entienden lo que leen, no saben escribir? Y el Estado de Chile, empobrecido como está, ¿de dónde va a sacar plata? Es una política de Estado que no inventó el gobierno de José Antonio Cast, que viene de varios años. Entonces ahora le quieren cobrar a este gobierno lo que no se hizo en periodos anteriores. Y lo que se agravó en el gobierno de Gabriel Boric, con un presidente mentiroso, mediocre, que prometió lo que no podía cumplir. Y estuvo 4 años de su gobierno hablando que iba, ¿verdad?, a terminar con el CAE. Y que ahora, en estos días, aparece sin que nadie le ponga el micrófono, ni le esté apretando el cogote, aparece hablando del CAE.
de cómo están maltratando a los morosos. Pero si él los maltrató, él les mintió. Es decir, la cara dura del señor Boric, la desfachatez e hipocresía de este personaje es insólito. Entonces, claro, debemos actuar con criterio, dice. Un criterio que haga sostenible esto, pero que el endeudamiento es un tema insoslayable. Bueno, y si era insoslayable, manga de corruptos cínicos, ¿por qué no lo hicieron durante el gobierno de Boric? Su gobierno, ya que era tan insoslayable este conflicto de sostenibilidad del CAE y que había que actuar con criterio que hiciese sostenible el CAE. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Y ahora le exigen a este gobierno, que no tiene un 20 ni para hacer cantar un ciego. Y que lo único que ha hecho es cobrar, luego de una serie de advertencias, luego de una serie de posibilidades de acuerdo con los morosos, que no pasó nada, por lo menos con gran parte de ellos, bueno, aplicó simplemente la ley. Esa ley que ustedes, pillos, que hoy son oposición, no aplicaron. Y que hoy vienen a hablar en una carta de sostenibilidad, de que hay que tener un criterio de sostenibilidad. Criterio que ustedes nunca aplicaron. Porque era bueno no cobrar, era ser popular no cobrar. Entonces cobrar es impopular. Porque cobrar significa victimizar al pillo. Se victimiza el pillo y ustedes, que son otros pillos, lo victimizan también. Porque para eso sirven. DC, PS, Frente Amplio, Partido Comunista, PPD, para eso sirven. Para hacer una manga de pillos. Para eso son buenos. Para hacer una manga de hipócritas que le exigen a un gobierno que tiene 3 meses que haga lo que ustedes no hicieron en 4 años y que fue promesa de campaña. ¿O ya olvidaron? Bueno. Y la carta finaliza así. Creemos que de esta manera es posible entregar no solo tranquilidad, sino también dignidad a quienes pusieron sus expectativas en una política de Estado como la del CAE y que hoy ven amenazada su subsistencia. Yo creo que el final de la carta es vomitivo. Una oposición que da asco. Una oposición que no tiene ninguna dignidad, que es descarada. Una oposición que no conoce la palabra moral. Fíjense. Creemos que de esta manera es posible entregar no solo tranquilidad, sino también dignidad a quienes pusieron sus expectativas en una política de Estado, ¿verdad? Como la del CAE. Pero si esta gente puso, ¿no es cierto?, su esperanza en ustedes. Manga de sinvergüenzas, cínicos, que prometieron en campaña que irían a terminar con el CAE. Además, esa era la gran
misión de Boric cuando apareció como estudiante, líder. ¿Recuerdan ustedes antes de que fuera diputado? Él llegó al liderazgo estudiantil universitario hablando del fin del CAE, prometiendo esto, que esa sería su lucha como líder estudiantil. El fin del CAE, por lo tanto, esto viene de antes. Y después, claro, como diputado y luego en su campaña presidencial. Entonces esta gente, la misma que votó por ellos, porque ese fue el gran símbolo de la campaña, y mucha gente votó por él justamente por eso. Bueno, ¿quiénes derrumbaron las esperanzas, la fe, y quienes colocaron a esta gente en un sistema? Fue el gobierno de Boric. Fueron, ¿no? Fueron ustedes que hicieron que esta gente pusiera sus expectativas en una política de Estado ofrecida por ustedes, prometida por ustedes. Manga de pillos hipócritas, desfachatados, que no cumplieron con nada, que solo hundieron al país y pelaron las arcas fiscales. Eso es, ¿no? Esa es la carta, amigos. Entonces ahora veamos lo que dijo Boric. El 7 de octubre de 2024, leo textual, un parrafito. Compatriotas, me dirijo a ustedes para comunicarles que el día de mañana, o sea, el día 8 de octubre, a primera hora, ingresaré un proyecto de ley que pone fin al crédito con aval del Estado, CAE, y crea, además, un nuevo financiamiento público para la educación superior. Seguramente, la mayoría de quienes están escuchando estas palabras conocerán a alguien que hoy está endeudado o endeudada por haber estudiado en la educación superior con CAE. El objetivo central de esta ley es ofrecer a los jóvenes una solución, una solución concreta. A los miles de jóvenes y sus familiares, que es justamente estar endeudados por el crédito con aval del Estado. Palabras de Gabriel Boric el 7 de octubre del año 2024. Yo no sé, amigos, lo que ustedes piensan de esta carta, pero yo la encuentro atroz, vomitiva, da asco, porque el contenido de la carta debiera ser para ellos, no para el gobierno de José Antonio Cast. Ellos debieron haberse escrito esta carta, pero yo se las mando de vuelta aquí en Política con Carreño. Yo les mando de vuelta, manga de sinvergüenzas hipócritas, les mando de vuelta la carta. Claro. Eso es. Bueno, vamos, amigo, al próximo tema que tengo por acá, ¿no?
El próximo tema tiene que ver con esta cosa muy interesante, ¿no? De la incivilidad. Muy, muy interesante. Que es el Registro Nacional de Actos Vandálicos. Registro largo, ¿no? Eso es un nuevo proyecto y bueno, esperemos que todo salga bien, que se apruebe todo esto y que en Chile impere la ley, pues. O impera por las buenas o impera por las malas, y parece ser que por las malas es aplicar la ley. Claro que para algunos, cuando se aplica la ley es malo, es dictatorial, es ultraderechista, es facho. Bueno, el Registro Nacional de Actos Vandálicos son dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de actos, delitos propiamente tal y las incivilidades. Esto será administrado por el registro civil y además cualquier persona, a través de transparencia, podrá informarse, consultar, porque será un registro público. Por ejemplo, yo tengo una empresa y me llega un postulante, me imagino, y yo lo puedo verificar si está en este registro como y si es un vandálico. Si es un vandálico, evidentemente no lo voy a contratar. Ahora, la persona podrá consultar 5 veces en el año este registro a través de transparencia. Pero veamos, aquello que delito, ¿no? Atentar contra la autoridad. Son muchos, yo he hecho un resumen. Falsa alarma, por ejemplo, de incendio, de emergencia, calamidad pública, porque ustedes comprenderán que una falsa alarma es un costo para bomberos, para carabineros, en fin. Y hay gente que disfruta de esto porque, claro, provoca el caos, ¿no? Delito grave, homicidio de un fiscal, del Ministerio Público o de un defensor público, un homicidio, obviamente. Otro delito grave, la retención o toma de control de vehículos de transporte público, de pasajeros. Yo lo encuentro gravísimo. Que usted vaya en una micro y llegue un bando de vándalos vestidos de overol blanco, salidos del Instituto Nacional, por ejemplo, y lancen bombas Molotov o se suban a la micro, obliguen a la gente a bajarse y queman el bus. Sí, esos no son delincuentes mm, de la primera línea, de la primera especie, no sé qué son. Bueno, otro más. Eh, la retención de un vehículo de locomoción colectiva, no solamente el hecho de ser vandálico, de quemarlo, no, no. También detener un vehículo de transporte público. Otro delito grave, las lesiones a profesores, a funcionarios de la educación, a funcionarios de salud, a funcionarios que manipulan los alimentos en los colegios. Delito grave, ¿no? Otro más, daños causados al bien público, que son de uso público, como medio de transporte. Claro que sí.
el metro, trenes, locomoción, ambulancias, en fin. Todo esto es un delito grave, ¿verdad? Otro más, estos rayados violentos a monumentos nacionales o bienes públicos, privados, en fin. Vean ustedes, pero hay mucho más. Homicidio, asesinato de carabineros, uso de artefactos, eh, explosivos o incendiarios. Claro, pero hay más, hay más. Eh, del tráfico de estupefacientes, tráfico o narcotráfico. Y luego asociación ilícita para que fomente el comercio ilegal. No sé cuánto llevamos, 12 me parece, 11, 12. Ustedes ven que es un paquete donde se tipifica con claridad cada delito y cada acto de incivilidad. Pero sigamos. Daño a monumentos nacionales, ¿no? Esto les debe doler porque les duele mucho que el general Baquedano esté en la plaza Baquedano. Recuerden que ellos llamaban la Plaza de la Dignidad, los delincuentes de la primera línea, ¿recuerdan? Y yo recuerdo que en mi columna la llamaba la Plaza de la Indignidad. ¿Para qué le digo la cantidad de vituperios, de insultos? Recuerdo que en ese momento mi familia me decía que tuviese cuidado, que no escribiera tanto, tan fuerte, ¿no? Y no hablara tanto. Era la Plaza de la Indignidad. Ellos llamaban la Plaza de la Dignidad. Y uno se preguntaba de qué dignidad hablan estos pelafustanes atorrantes, delincuentes. Bueno, entonces, aquel que dañe un monumento nacional también es un delito. Eh, Otro delito, las carreras de automóviles por calle, ¿no? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos accidentes provocados por esta gente, borrachos, muchos de ellos? En fin, pero hay más, amigos. Ustedes pueden entrar a los medios y consultar. Eh, Son bastantes más, ¿no? Esos son como los delitos. Ahora están las sensibilidades. Eh, Ellas van a ser consideradas e ingresadas cuando el juzgado de policía local se pronuncie. Estas sensibilidades. Entonces, por ejemplo, botar escombros. Ustedes han visto las últimas semanas cómo las cámaras han grabado automóviles, camionetas, camiones botando escombros en plazas, en calles, en carreteras, ¿no? Gente que no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, y debe ser castigada. Claro que sí. Consumir alcohol, que parece tan, buena onda. No, no es buena onda. Las plazas donde van los niños, donde van las mamás con sus hijos, con sus carritos, con las guaguas. No, no es un lugar para que estén las patotas o esta gente, ¿verdad?, borracha tomando ahí.
agrediendo, insultando, molestando a la gente, haciendo suya la plaza que es pública. Entonces, claro, plazas, paseos, cualquier lugar público. También es una incivilidad elaborar, manipular alimentos sin que esté el permiso sanitario obligatorio para que usted pueda vender un completo en la calle, pues. Usted no sabe qué salchicha le están dando. Y tampoco de repente no hay ninguna eh, mejora en términos de higiene. Entonces la gente manipula con sus manos cochinas la plata, no sé, que una cosa asquerosa. ¿De dónde sacan agua? ¿Cómo lavan? ¿Cómo limpian? Entonces manipular alimentos requiere de todo un permiso sanitario que vaya mejorando precisamente la atención al público que pasa. Esto es muy común en todas las ciudades del mundo. Usted lo ve hasta en las películas, pero como usted ha viajado, se da cuenta que en todas las ciudades. Pero bueno, yo aconsejo siempre no comer nada en la calle, en todo caso. Aunque estén todas las normativas de higiene, exista toda esta seguridad, como yo llamo, igual, yo prefiero que no. Usted se aguanta, va y entra a un local por último. Pero en fin, si a usted le gusta comerse un completo ahí en Nueva York, va a comerse una salchicha que son re malas además, ¿no? En cualquier parte. El mejor completo es el de acá de Chile, así que mejor se lo prepara usted en su casa, amigo. Bueno, eso, la elaboración de estos alimentos sin ningún resguardo sanitario. Obstaculizar o cerrar los caminos para ir a una playa, para ir a un río. Eso está prohibido. ¿Recuerdan al tipo de Gasco, no? Al gordito este. Pensaba que la playa era de él. Bueno, es un acto de incivilidad. Claro. Otro más. Alteración del orden en espectáculos públicos, como los partidos de fútbol, ¿no? Que varios de ellos ya llegan a los niveles de delito porque se agarran a cuchillazos, a lanzazos. Claro. Grave. Bueno, y hay más, ¿no? Como organizar juegos de azar o lotería, no sé. Que evidentemente no tienen ninguna autorización. Ahora, las sanciones son diversas de acuerdo con el delito, de acuerdo con la falta cometida. Por ejemplo, no podrán acceder a programas habitacionales quien cometa una incivilidad o un delito. No podrán acceder a subsidio de arriendo. Tampoco. Son sanciones que bueno, que después la gente las siente, pues. Las siente como ahora a aquellos que le están cobrando el CAE, la plata que deben. Entonces actúan hasta que los pillan y después vienen, bueno, vienen las quejas, pues. Y nos vamos victimizando, porque no van a faltar los sinvergüenzas, caras de palo, desfachatados, que los victimicen, ¿no? Bueno, no habrá revocación de permisos o concesiones.
permisos precarios, ¿no? Como le llaman, o concesiones. No habrá. Tampoco podrán postular a créditos concursables. Tampoco. Vean ustedes, las sanciones son diversas. Ni becas de estudio. No habrá becas de estudio. ¿Cómo? ¿Quién es un troglodita, un incivilizado, un tipo que atenta contra el otro, que atenta contra el bien común? ¿Cómo? Más encima lo vamos a premiar con becas de estudio. Bueno, también retención del pago de la devolución de impuesto a la renta. Eso duele mucho, ¿no? Pero es otra de las sanciones. También no van a poder renovar pasaporte. Si viajan por América Latina, viajan con el carnet. Pero para ir a otros lugares necesitan el pasaporte. No se les va a renovar. Y la pérdida de pensión de gracia. Y eso tiene que revisarse ahora, ¿no? Todas estas pensiones de gracia a delincuentes tienen que terminar. Por supuesto que sí. Pérdida de la gratuidad y la PGU, que es lo más grave, ¿verdad? Y estas pérdidas, bueno, en fin, cuando se trate de actos vandálicos muy graves, extremadamente graves, pierden este beneficio por un plazo de 5 años, ¿no? Y los menores de edad por un plazo de 2 años, estos castigos. Claro, no van a tener PGU, claro que no, pero tendrán otro tipo de beneficios. En fin. Ahora, las incivilidades tienen un tiempo de 1 año, es decir, durante 1 año estarán castigados. Yo siento que de repente los castigos son el tiempo, son pocos, ¿no? Por cierto, están los castigos para los delitos graves como homicidio y otros gravísimos que merecen otro tipo de castigo. Así que amigos, vean, se está moviendo la agenda del gobierno, se está trabajando en seguridad. Ustedes vieron estos días un montón de allanamientos, de copamiento de poblaciones, de calles en todo Chile, con muchos detenidos, la policía, la PDI, en general. El gobierno está trabajando, amigos. Así que hay que confiar y hay que creer. Mañana, bueno, mañana jueves ya, pues. Así que gracias por su compañía. He visto los comentarios de ustedes. Y nos vemos, si Dios quiere, mañana aquí en Política con Carreño. Chao amigos.